As we sustain Al sostener Thomas Spencer a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, and President of the Church, y como presidente de la Iglesia, y a D. Todd Christofferson como un apóstol y miembro del quórum de los 12 apóstoles, we have seen hemos visto y sentido evidence la evidencia of Jesus de que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdadera y viviente. The Lord spoke to those through El Señor habló a aquellos por medio de quienes Él restauró la Iglesia en los postreros días y dijo que tendrían el poder para establecer los cimientos de esta Iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido, hablando a la Iglesia colectiva and not in y no individualmente. for I, the Lord, Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. and he that repents Y al que no se arrepienta le será quitada aún la luz que haya recibido, for my porque mi espíritu shall not no luchará siempre con el hombre, saith dice el Señor de los ejércitos. this is the Esta es la iglesia verdadera, the only true la única verdadera, keys of the ya que en ella están las llaves del sacerdocio. church has the Lord locked Solo en esta iglesia ha puesto el poder para sellar tanto en la tierra como en el cielo, tal como lo hizo en la época del apóstol Pedro. keys were restored Esas llaves se restauraron a José Smith, quien luego fue autorizado para conferirlas a los miembros del quórum de los 12. when the prophet Joseph was murdered. Cuando el profeta José fue asesinado, los enemigos de la iglesia pensaron que ésta desaparecería. Creyeron que era la creación de un hombre mortal y que por lo tanto perecería con él. Their hopes were Pero sus esperanzas se desvanecieron, was the true pues esta era la iglesia verdadera y también tenía el poder para continuar viviendo aunque murieran las personas escogidas para guiarla por un tiempo. today a demonstration Hoy hemos visto una demostración de que esta es la iglesia verdadera y viviente. Las llaves del sacerdocio están en poder de seres mortales, pero el Señor ha preparado una forma de que éstas permanezcan en funcionamiento en la tierra mientras el pueblo ejerza fe both that the en que las llaves están sobre la tierra passed on by y en que se han transmitido por voluntad de Dios a sus siervos escogidos. God's El pueblo de Dios no siempre ha sido digno de la maravillosa experiencia que hemos compartido hoy. the apostles Tras la ascensión de Cristo, los apóstoles continuaron ejerciendo las llaves que Él les dejó. but because No obstante, debido a la desobediencia y a la pérdida de la fe de los miembros, apostles died los apóstoles murieron sin transmitir las llaves a ningún sucesor. we call A ese trágico acontecimiento le denominamos la apostasía. had the members of the Si los miembros de la iglesia de aquel tiempo hubieran tenido la oportunidad y voluntad para ejercer la fe como ustedes lo han hecho hoy, el Señor no hubiera retirado las llaves del sacerdocio de la tierra. so this is a day of Por ello, hoy es un día de trascendencia histórica e importancia eterna para la historia del mundo y los hijos de nuestro Padre Celestial. now our Nuestra obligación ahora es permanecer dignos de la fe necessary for us que necesitamos para cumplir la promesa de sostener a los que han sido llamados. the Lord was well pleased El Señor estaba bien complacido con la iglesia al comienzo de la restauración, al igual que lo está hoy. caution the members No obstante, advirtió a los miembros de ese entonces, así como lo hace ahora, que no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Para que podamos sostener a quienes se ha llamado hoy, debemos examinar nuestra vida, arrepentirnos de ser necesario, prometer guardar los mandamientos del Señor y seguir a sus siervos. warns us that if El Señor nos advierte que si no hacemos estas cosas, el Espíritu Santo se retirará, perderemos la luz que hemos recibido y no podremos cumplir la promesa que hemos hecho hoy de sostener a sus siervos en su iglesia verdadera. each of us Cada uno de nosotros debe hacerse una autoevaluación. first Primero, we need to measure debemos considerar la magnitud de nuestro agradecimiento por ser miembros de la verdadera iglesia de Jesucristo. second we En need segundo lugar, debemos saber por el poder del Espíritu Santo cómo podemos mejorar nuestra obediencia a los mandamientos.
Sabemos por profecía no solo que la iglesia verdadera y viviente no será quitada de la tierra nuevamente, sino que además mejorará. Nuestra vida también mejorará a medida que ejerzamos fe para arrepentimiento. Recordemos siempre al Salvador y tratemos cada vez con más ahínco guardar sus mandamientos. Las Escrituras contienen promesas de que cuando el Señor vuelva otra vez a su iglesia, la encontrará espiritualmente preparada para Él, lo cual debe volvernos decididos y optimistas. Debemos mejorar. Podemos hacerlo y lo haremos. Hoy sería particularmente acertado tomar la determinación de sostener con nuestra fe y oraciones a todos los que presten servicio en el reino. Soy consciente en lo personal del poder de la fe de los miembros para sostener a los que han sido llamados. En las últimas semanas he sentido de manera muy intensa las oraciones y la fe de personas que no conozco y que me conocen solo como alguien llamado a servir mediante las llaves del sacerdocio. El presidente Thomas S. Monson será bendecido por medio de la fe sustentadora de ustedes. También se derramarán bendiciones sobre la familia Monson debido a la fe y oraciones de ustedes. Todos aquellos a quienes sostengan hoy serán sostenidos por Dios debido a la fe de ellos y la de ustedes. Todo miembro tendrá oportunidades de sostener a sus líderes mediante el servicio que brinda en el nombre de Dios. Esta iglesia es una poderosa fuerza para bendición de sus miembros y de todas las personas de la tierra. Por ejemplo, la iglesia ha prestado ayuda humanitaria notable en todo el mundo. Todo ello es posible gracias a la fe de miembros y amigos de que Dios vive y de que el Señor desea socorrer a todos los necesitados a quienes pueda llegar por medio de sus discípulos fieles. Además, es a través de esta iglesia y de las ordenanzas de ella que es posible que el poder para sellar llegue hasta el mundo de los espíritus. Esta es una iglesia verdadera y viviente que llega aún a aquellos que ya no viven. Al tener la fe necesaria para buscar los nombres de sus antepasados y al ir a la casa del Señor para efectuar ordenanzas vicarias a favor de ellos, ustedes sostienen esta gran obra cuyo propósito es ofrecer la salvación a todos los hijos de nuestro Padre Celestial que vienen al mundo. Ahora quisiera hablar sobre algunos de los motivos que hallo para estar agradecidos por una iglesia verdadera y viviente. Luego sugeriré algunas maneras en las que veo que se está preparando a la iglesia para el regreso del Salvador y finalmente compartiré mi testimonio de cómo he llegado a saber que esta es la iglesia verdadera y viviente. Ante todo, estoy agradecido por mi experiencia con el poder limpiador, al que podemos acceder mediante las ordenanzas efectuadas por el poder del sacerdocio. Me he sentido perdonado y limpio por medio del bautismo efectuado por los que poseen la autoridad. También he sentido el ardor en el pecho que solo es posible cuando los siervos de Dios dicen, recibe el Espíritu Santo. Mi sentimiento de gratitud procede también de las bendiciones de mi familia. Es el poder para sellar y nuestro conocimiento de Él lo que cambia y transforma nuestra vida familiar aquí y nuestras esperanzas de tener una vida familiar de gozo en el mundo venidero. La idea y la esperanza de que tengo lazos eternos me permiten sobrellevar las pruebas de la separación y soledad propias de la vida terrenal. La promesa a los fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que podemos tener lazos familiares y aumentar nuestra familia en las eternidades. Tal seguridad cambia para siempre y para mejor todas nuestras relaciones familiares. Por ejemplo, yo estoy en una etapa de la vida en la que debido a las distancias no puedo llegar a conocer bien a mis nietos y con el tiempo a mis bisnietos. Además, hay personas que jamás han tenido la oportunidad de casarse y ser padres con el mismo anhelo que yo de estar cerca de una familia de alguna manera. Debido a la restauración del conocimiento de la familia eterna, abrigamos más esperanza y somos más bondadosos en todas nuestras relaciones familiares. Las mayores alegrías de esta vida se centran en la familia, como sucederá en los mundos venideros. Estoy muy agradecido por la certeza que tengo de que si somos fieles, la misma sociabilidad que disfrutamos en esta vida nos acompañará para siempre en la venidera con gloria eterna.
También evidencio el profetizado perfeccionamiento de la iglesia. Por ejemplo, al viajar y llegar a conocer a los miembros de la iglesia, noto que existe un progreso constante en sus vidas. Debido a su sencilla fe y obediencia, la expiación cambia y edifica a los miembros. A menudo asisto a reuniones con personas evidentemente humildes a quienes se concede enseñar clases e impartir sermones con poder tal como el de Lehi y Nefi y los hijos de Elamán. Ustedes conocen el relato. Y acaeció que Nefi y Lehi predicaron a los lamanitas con tan gran poder y autoridad porque se les había dado poder y autoridad para hablar. Y también les había sido indicado lo que debían hablar. Estoy seguro de que se concederá el reiterado deseo del presidente Gordon B. Hinckley. Él enseñó que todos los que se bauticen en la iglesia pueden retenerse con plena actividad en esta si son nutridos por la buena palabra de Dios. Recuerdo que dijo que las últimas palabras que diría al final de su servicio serían retención, retención, retención. Sus palabras continúan viviendo en el liderazgo del presidente Monson y en todos nosotros al cumplir con los requisitos para poseer el poder de Lehi o de Nefi, de nutrir con la buena palabra de Dios. Confío en que ustedes continuarán sorprendiéndose, al igual que yo, por los humildes santos de los últimos días que realizan sus visitas de orientación familiar y de maestras visitantes y que hablan con sus amigos no miembros de la iglesia con un poder cada vez mayor. Durante años hemos recordado las palabras del presidente David O. McKay, cada miembro un misionero, y estoy seguro de que llegará el día en que mediante la fe de los miembros veremos cantidades cada vez mayores de personas invitadas a escuchar la buena palabra de Dios que después sean parte de la iglesia verdadera y viviente. Estoy seguro de que llegará otra mejora. Las familias de toda la iglesia están buscando formas de fortalecer y proteger a sus hijos contra las iniquidades que los rodean. En algunos casos, esos padres intentan desesperadamente traer de regreso a integrantes de su familia que han estado errantes. Confío que Dios concederá un galardón cada vez mayor por sus esfuerzos. Aquellos que nunca se den por vencidos hallarán que Dios nunca se dio por vencido y que Él les ayudará. Gran parte de esa ayuda procederá de los que son llamados a servir en la iglesia. El deseo de tender la mano aumentará, de modo que muchos serán, como lo fue el joven obispo Thomas Monson, inspirados con ideas prácticas para invitar y alentar a quienes quizás, por un tiempo, no reconozcan las bendiciones que Dios tiene reservadas para ellos. El presidente Monson aún recuerda a personas en quienes puso mucho empeño para rescatar cuando era su obispo. Mi esperanza es que todos confiemos en que Dios nos guiará para tender la mano y elevar a quienes Él desee que llevemos con nosotros al regresar a casa con Él. Otra mejora que veo llegar al reino es el deseo y la capacidad de tender la mano a los pobres y necesitados. He visto un sorprendente aumento de conmiseración entre los miembros de la iglesia hacia las víctimas de catástrofes naturales de todo el mundo. He visto en avisos necrológicos cómo las familias solicitan que se envíen donaciones al Fondo Perpetuo para la Educación o al Fondo de Ayuda Humanitaria de la iglesia. El profeta José Smith vio ese maravilloso desarrollo. Dijo que cuando una persona realmente se convierte, anhela ir por todo el mundo para cuidar de los hijos de nuestro Padre Celestial. Eso ya está comenzando a suceder cada vez más entre los miembros de la iglesia. Lo que me resulta notable es que el modelo de ayudar a los necesitados se extiende hasta los que tienen menos recursos, y el estar en épocas prósperas o difíciles no parece afectarlo. Para mí, eso es una prueba de que la expiación está obrando con una eficacia cada vez mayor entre los miembros. Mi testimonio de que esta es la iglesia verdadera y viviente comenzó durante mi infancia. Uno de mis primeros recuerdos es de una conferencia realizada en un salón, no como este, sino un salón alquilado de un hotel. Un hombre a quien yo no conocía y cuyo nombre hoy ignoro, estaba hablando. Yo solo sabía que lo había enviado a nuestro pequeño distrito del campo misional alguien que poseía el sacerdocio. No sé lo que dijo, pero recibí un potente testimonio antes de tener 8 años de edad, incluso antes de bautizarme, de que estaba escuchando a un siervo de Dios en la verdadera iglesia de Jesucristo. No se trataba del salón alquilado o del tamaño de la congregación, que era reducido, sino que era un testimonio seguro
de que había recibido la bendición en ese momento de estar en una reunión de la iglesia verdadera. Al mudarme con mi familia a un lugar con estacas organizadas de la iglesia durante mi adolescencia, sentí por primera vez el poder de los quórumes del sacerdocio y de un obispo amoroso. Aún puedo recordar y sentir la seguridad que me sobrevino al sentarme en el quórum de presbíteros junto al obispo y al saber que él tenía las llaves de un verdadero juez de Israel. Temprano en mi vida recibí ese mismo testimonio 2 domingos, uno en Albuquerque, Nuevo México, y el otro en Boston, Massachusetts. En las 2 ocasiones me hallaba en la organización de una estaca a partir de un distrito. Se llamó como presidentes de estaca a hombres aparentemente comunes que yo conocía bien. Levanté la mano en ese momento como ustedes lo hicieron hoy y recibí un testimonio de que Dios había llamado a sus siervos y de que yo sería bendecido por su servicio y por sostenerlos. He sentido ese mismo milagro incontables veces por toda la iglesia. En los días y meses subsiguientes al sostenimiento, vi cómo esos presidentes de estaca se elevaron a la altura del llamamiento. He visto el mismo milagro en el servicio del presidente Monson al recibir el llamamiento de presidir como profeta y presidente de la iglesia y de ejercer todas las llaves del sacerdocio en la tierra. Ha recibido revelación e inspiración en mi presencia, lo cual me confirma que Dios honra dichas llaves. Yo soy un testigo de ello. Son llaves de un sacerdocio que en palabras del Señor no tiene principio ni fin. Comparto mi solemne testimonio de que esta es la iglesia de Jesucristo verdadera y viviente. Nuestro Padre Celestial contestará sus fervientes oraciones para que lo sepan por ustedes mismos. Pueden recibir el testimonio de que los llamamientos que sostuvieron hoy vienen de Dios. Es más, pueden saber que en esta iglesia se efectúan ordenanzas que limpian almas y atan en la tierra y en el cielo, como en los días de Pedro, Santiago y Juan. Dichas llaves y ordenanzas hoy han sido restauradas en su plenitud por medio del profeta José Smith y transmitidas a sus sucesores. Jesús es el Cristo. Él vive. Yo lo sé. Testifico que Thomas S. Monson es su profeta viviente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera y continúa viviendo. Así lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.